Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar un tema bastante interesante porque hay un montón de gente que tiene este problema, que es el problema de la alergia y de la hipersensibilidad. Este tema lo vamos a dividir en tres partes y vamos a comenzar con la primera, como es normal, en la cual veremos una introducción a la hipersensibilidad, que realmente es el nombre, digamos, más científico o más inmunológico de la conocida como alergia. Ya veremos que la alergia es solo uno de los tipos de hipersensibilidad, es decir, lo que la gente conoce como alergia en general es solo uno de los tipos, pero hay más. Vamos a estudiarlos todos más o menos con cierto detalle. La hipersensibilidad y la alergia se produce porque en ocasiones el sistema inmune reacciona frente a sustancias procedentes de varios organismos que no son infecciosos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esto, ¿no? Estas reacciones se denominaron reacciones de hipersensibilidad y, bueno, a veces pueden causar una enfermedad grave o incluso pueden causar la muerte. Los agentes que causan estas reacciones son denominados alérgenos y son de variada naturaleza, aunque tienen una serie de características comunes. Estos alérgenos pueden penetrar en el organismo por varias vías, como la inhalación, puede ser la inoculación en la sangre, por ejemplo si te pica un insecto, la ingestión y el contacto con la piel. O sea, lo puedo comer y incluso me puede tocar la piel, simplemente, por ejemplo, una planta venenosa. Algunos ejemplos pueden causarme una alergia. En cualquier caso, al penetrar en el organismo, esta sustancia lo que hace es inducir una respuesta inmune que también va a generar una respuesta de memoria. Y de esta manera el organismo queda sensibilizado frente a este alérgeno. La primera vez no pasa nada, es una respuesta, digamos, de baja intensidad. Pero un segundo encuentro con este alérgeno desencadena una respuesta inmune secundaria mucho más potente y, por supuesto, encuentros subsiguientes van a generar también respuestas cada vez más fuertes. En conjunto, estas reacciones se conocen como reacciones alérgicas o, como digo, reacciones de hipersensibilidad, y en ellas pueden participar todos los mecanismos de la respuesta inmune porque los alérgenos son identificados como distintos microorganismos contra los que hay que luchar. Aquí tenemos una serie de fuentes comunes de alérgenos que hemos hablado: materiales inhalados, pólenes de planta, caspa de gatos, perros, esporas de mohos, por ejemplo hay uno bastante alergénico que sería la alternaria, excrementos de animales muy pequeños como los ácaros del polvo doméstico, que son unos pequeños animalitos que nos acompañan todos los días, sobre todo mientras dormimos. También tenemos materiales inyectados, veneno de insectos, las vacunas pueden generar alergias, aunque sean en poca proporción, fármacos, ya veremos que algunos como la penicilina y otros pueden causar alergias, o incluso proteínas terapéuticas que pueden ser ahora administradas en determinados casos de enfermedades pues más o menos graves, como puede ser el cáncer. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar para tratar determinados tipos de cánceres. También podemos tener alergia a materiales ingeridos. Los alimentos, uno de los más comunes es el cacahuete. También tenemos fármacos administrados por vía oral, los mariscos, que como he dicho alguna vez es una gran manera de ahorrar en Navidad. Tener alergia al marisco te permite grandes ahorros en Navidad, porque obviamente no puedes comerlo, claro. Y luego también tenemos materiales que actúan por contacto, como por ejemplo las hojas de las plantas, la hiedra venenosa, ya veremos un caso o veremos cómo esto funciona. Productos industriales que se pueden generar a partir de vegetales, sustancias químicas y, por ejemplo, el níquel, los metales, este metal que nos da la alergia cuando nos hacemos un piercing, nos ponemos unos pendientes o algunas cosas en la nariz o en cualquier otra parte del cuerpo que tiene el níquel y que puede generar una modificación. Este níquel puede modificar a las proteínas, digamos, hacerlas como extrañas, convertirlas en extrañas y generar una reacción alérgica. Como veis, hay una gran variedad de potenciales alérgenos que nos pueden causar efectivamente una reacción de hipersensibilidad. Se conocen 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad que están aquí resumidas en esta tabla, que es bastante importante para tener en la cabeza exactamente qué es lo que pasa cuando hablamos de esta hipersensibilidad y de los distintos tipos. El primer tipo es una reacción humoral que está mediada por la generación de IgE. Esta IgE se genera en respuesta a un antígeno, que normalmente es soluble, que entra en poca cantidad, y lo que va a conseguir esta IgE es sensibilizar a los mastocitos, que van a estar cargados con la IgE
obviamente específica de este antígeno, de este alérgeno, y van a estar esperando en la superficie del organismo en general a que el antígeno pase por allí. Si el antígeno es detectado una segunda, una tercera, una cuarta vez, etcétera, estos mastocitos van a desgranular, es decir, se van a desgranular, van a liberar todos los gránulos que tienen dentro y ya veremos que tienen una serie de sustancias que median inflamación y que dan lugar a reacciones fisiológicas que producen los síntomas de la alergia. Las reacciones de tipo 2 y de tipo 3 están mediadas también por inmunoglobulinas, pero en este caso las inmunoglobulinas son de la clase IgG. Estas inmunoglobulinas están dirigidas o bien contra antígenos solubles, como es en el caso del tipo 3, o bien contra proteínas de la matriz extracelular o de la superficie de las células. ¿De acuerdo? Esta sería la hipersensibilidad de tipo 2. En este caso, la IgG puede activar el complemento, puede activar a los fagocitos y generar una respuesta alérgica, evidentemente, mediada por esta proteína. En otros casos, la IgG puede reaccionar con un receptor de la superficie y puede alterar la señalización mediada por este receptor. Por ejemplo, el anticuerpo se une a un receptor y produce señal como si este anticuerpo fuera un ligando. Esto me puede producir una urticaria crónica, por ejemplo, si tenemos un anticuerpo IgG contra un receptor de las Fc epsilon. Es decir, sería como si este anticuerpo fuera un alérgeno detectado todo el tiempo por una IgE, que me desgranularía, por ejemplo, los masocitos y también otras células del sistema inmune. La de tipo 3 está generada por un antígeno soluble, va a activar el complemento, también a los fagocitos, porque va a formar inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a activar el complemento y van a producir una respuesta inflamatoria y van a producir una serie de enfermedades. La más común o la más importante es lo que se llama la enfermedad del suero, el serum sickness, y también podemos ver esta hipersensibilidad mediante una reacción que se llama la reacción de Arthus. La hipersensibilidad de tipo 4 no está ya mediada por inmunoglobulinas, está mediada por células. Pueden ser Th1, células Th2 y células citotóxicas. Estas células Th2 también ayudan a la hipersensibilidad de tipo 1, porque recordemos que las células T son necesarias para el cambio de isotipo y no se va a producir IgE si no se producen ciertas citocinas mediadas por la activación de células Th2, que es una de las células que activaría este cambio de isotipo. Bueno, si son células Th1, lo que tenemos es que pueden haber sido activadas por la presentación de un antígeno soluble que han captado las células dendríticas, y estas células Th1 lo que hacen es activar a los macrófagos que van a secretar citocinas, quimiocinas, y vamos a tener una reacción inflamatoria en el sitio donde entra el alérgeno, claro, pero con un acopio de células. Tenemos lo que se llama la dermatitis por contacto o la reacción de la tuberculina. Si tenemos una activación de las células Th2 frente también a un antígeno soluble, como veremos, los alérgenos suelen ser solubles, puede producir IgE, pero en este caso también se activan los mastocitos. Y estos Th2 van a ayudar a reclutar a los eosinófilos, a los sitios por donde entra el alérgeno, y normalmente estos eosinófilos llegan al pulmón, pues nos pueden generar asma crónica o una rinitis crónica o una alergia crónica. Y también podemos tener una activación de células citotóxicas, las CTL son linfocitos citotóxicos, frente a un antígeno que puede estar asociado a una célula, porque se pega a ella, porque se asocia a esta célula, y podremos tener entonces dermatitis por contacto y la muerte de las células que están en contacto con este alérgeno. Así pues, como vemos, hay una enorme variedad de mecanismos en los que participan todas las células del sistema inmune, prácticamente todos los mecanismos del sistema inmune conocidos pueden participar en las reacciones alérgicas. Como ya hemos dicho, las reacciones alérgicas más importantes son las mediadas por IgE, que serían las reacciones de tipo 1, que luego vamos a analizar en más detalle. Y aquí tenemos una tabla que nos resume qué tipos de alergia nos causa esta, producción inadecuada de IgE en respuesta a un alérgeno. Podemos tener anafilaxis sistémica. Esta anafilaxis es una reacción que, como su nombre indica, es sistémica, es decir, de todo el organismo. Se puede producir en respuesta a fármacos, drugs serían fármacos, venenos, alimentos, suero. La ruta suele ser intravenosa,
por eso se disemina por todo el cuerpo. Si es un alimento, entra fácilmente por el intestino, es absorbido fácilmente y pasa a la sangre y se disemina también por todo el cuerpo. Y la respuesta que genera esta anafilaxis es un edema, permeabilidad vascular, la sangre sale fuera, es decir, el líquido de la sangre sale fuera, la presión sanguínea baja, se puede inflamar la laringe, podemos tener problemas al respirar, y como la sangre ha salido de los vasos sanguíneos, mejor dicho, no la sangre, sino el líquido, el plasma sanguíneo, los eritrocitos quedan más concentrados, la sangre dentro de los vasos sanguíneos es más densa, no puede circular bien y podemos tener un colapso circulatorio y la muerte. Otro problema menos grave podría ser la urticaria aguda, que es lo que se llama en inglés la wheal and flare. El wheal es como ruedas, como una especie de ronchones que se producen en la piel. Y el flare sería como una cosa enrojecida, es decir, son ronchas enrojecidas. Bueno, esto puede ser causado por virus, pelos de animales, que te pique una abeja, que te hagan una prueba de alergia. Pasa a través de la piel y pasa luego a ser sistémico, pero es en la piel. Y entonces lo que tenemos es una reacción de incremento del flujo sanguíneo y de la permeabilidad vascular, un edema, pero que está localizado a la piel. Podemos tener también la rinoconjuntivitis, que es quizás bastante común en primavera. Es lo que se llama la fiebre del heno. El hay fever es fiebre del heno. Esta se produce en respuestas a los polen de árboles, de gramíneas, etcétera. También a las heces de los ácaros. El dust mite son ácaros y dust es polvo, los ácaros del polvo. Pueden entrar en contacto estos alérgenos con la conjuntiva, con los ojos, con la mucosa nasal y vamos a tener lo mismo, es decir, un edema, una secreción de moco, estornudos y todos estos síntomas de que te lloran los ojos, etcétera, propios de la alergia estacional. Si el alérgeno ataca a los pulmones y se genera una reacción alérgica allí, pues podemos tener asma. ¿Qué es lo que lo causa? Cualquier cosa que respiremos. Por ejemplo, la caspa de gato si tenemos gatos o si la vecina tiene gatos, pólenes, también las heces del polvo, de los ácaros. Las inhalamos, entran en contacto con las mucosas del pulmón y produce una desgranulación también de los mastocitos que actúa sobre los bronquios, sobre los músculos lisos de los bronquios, se contraen estos bronquios, se produce una secreción incrementada de moco, que te puede producir tos, también puedes producir tos obviamente con una intención de eliminar ese alérgeno que está entrando y expulsarlo, una inflamación de las vías aéreas y una hiperreactividad de los bronquios que va a conducir a la larga que incluso un pequeño cambio de temperatura, salimos a la calle hace frío o entro en un sitio donde hay humo del tabaco, el cual no soy alérgico, pero tengo esta hiperreactividad bronquial, me produce un ataque de asma. Y también tenemos la alergia a varios alimentos, entre los que están aquí los cacahuetes, los peanuts, cacahuetes, las nueces en general, shellfish es el marisco, pescado, leche, huevos, soja, trigo. Obviamente, si ese alimento lo ingerimos por vía oral y nos induce unas reacciones fisiológicas también en las que participan los músculos lisos del intestino, estómago, etcétera, porque queremos eliminar a este, teóricamente, un parásito, que es como interpreta el sistema inmune a estos alérgenos, los interpreta como parásitos y queremos eliminarlos, entonces queremos expulsarlos. ¿Cómo los expulsamos? Con vómitos, con diarreas, también tenemos picores, porque claro, queremos rascarnos de ese parásito donde está y queremos eliminarlo y esta reacción alérgica nos induce un comportamiento que es el de rascarnos y bueno, pues por supuesto podemos tener como síntomas la urticaria de nuevo, e incluso los alimentos nos pueden causar anafilaxis, lo cual es raro, pero no obstante, al menos por las estadísticas que he leído, cientos de personas al año mueren en Estados Unidos por estas reacciones alérgicas y me imagino que en Europa no andaremos lejos, lo cual quiere decir que estamos hablando de más de una persona que muere al día por este tipo de anafilaxis entre Europa y los Estados Unidos, que aunque es poco, considerando los millones de habitantes, obviamente, de ambos continentes, no obstante, una muerte al día podría ser evitable si tratáramos este tipo de problemas o fuéramos conscientes de que debemos evitar ese alérgeno. No siempre esto sucede y a veces, además, las muertes más trágicas son las de niños pequeños que se han ido de excursión con sus compañeros que no han tomado la precaución de tener a mano una inyección de adrenalina que sería lo que podría darles tiempo suficiente para llegar al hospital y salvarles la vida, y en ausencia de esta inyección de adrenalina, que luego veremos cómo esto funciona, pues el niño puede llegar a perder la vida, lo que lamentablemente a veces sucede.
Afortunadamente, no todas las sustancias inducen una hipersensibilidad de tipo 1. Las que lo inducen tienen una serie de características comunes que ahora vamos a analizar, y todas ellas normalmente se transmiten por el aire y promueven la estimulación de células Th2, que son las células que impulsan las respuestas IgE, es decir, producen las citocinas necesarias, como hemos mencionado antes, para el cambio de isotipo a IgE. Entonces, esta tabla resume las características más importantes de estos alérgenos que están aquí y que podemos empezar mencionando que todos los alérgenos son proteínas. Claro, esto es fundamental y además fácil de comprender porque solo las proteínas inducen una respuesta de las células T, lo cual es necesario para conducir a cualquier tipo de reacción alérgica, porque si no, no se producen, obviamente, las IgEs. En el caso de las IgEs, obviamente, no habría cambio de isotipo. Además de ser proteínas, suelen entrar en bajas dosis. Esto favorece la activación de células TCD4 al fenotipo Th2, porque cuando un antígeno entra en bajas dosis, es interpretado por el sistema inmune como si fuera parte de un parásito. Y estas respuestas alérgicas son, en realidad, respuestas que se ponen en marcha normalmente en respuesta a parásitos. Tienen también un peso molecular bajo, porque, claro, si no fuera así, no podrían difundir fuera de la mucosa, es decir, se quedarían en la superficie y no pasarían al interior del organismo. Si no pasan al interior del organismo, no pueden ser captados por células dendríticas y no pueden ser presentados a células T. También tienen que ser altamente solubles. El alérgeno tiene que ser eluido de la partícula que nos llega a la mucosa. No es necesariamente esa partícula, es una proteína de esa partícula que puede ser eluida y que atraviesa esa mucosa y es captada por células dendríticas que se activarán y la presentarán a células T. Obviamente debe ser estable, porque si en cuanto llega es degradado por una enzima, pues lógicamente no tenemos tiempo para que se monte una respuesta alérgica contra este alérgeno. Y por supuesto tiene que tener péptidos que se unan al MHC de tipo 2, porque si no contuviera este tipo de péptidos no se podrían activar las células T. El T-cell priming no podría producirse, es decir, la activación de las células T no se podría producir. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un alérgeno, una enzima. Vemos que también algunos de los alérgenos o una proporción elevada son enzimas. Esto es una enzima que se utiliza para reblandecer la carne en, bueno, factorías, obviamente, que se dedican a la preparación de carne preparada. Bueno, pues esto nos genera alergias laborales debido a que esta papaína puede generar una respuesta alérgica en los trabajadores que la utilizan. Así pues, bueno, echar un vistazo a esta tabla que resume bastante bien todas estas características de los alérgenos y nos permiten entender mejor por qué estas sustancias van a generar una respuesta de tipo 1. Hemos hablado de las reacciones de tipo 1 hasta aquí, pero todas las reacciones alérgicas necesitan una sensibilización primaria al alérgeno. Sin esta sensibilización no se producirá luego una reacción alérgica. Las reacciones alérgicas realmente son siempre reacciones secundarias. La primaria no nos produce alergia. Muchos de los alérgenos, he mencionado, son enzimas. Aquí tenemos un ejemplo de una enzima que rompe la ocludina, que es una proteína que mantiene las uniones fuertes entre las células epiteliales, pasa dentro del organismo, es captada por las células dendríticas. Estas células dendríticas viajarán a los ganglios linfáticos, serán activadas las células dendríticas, presentarán los antígenos a las células T vírgenes, las naïf, que están aquí, y como están en baja dosis, estos enzimas normalmente lo que van a hacer va a ser estimular la generación de células Th2. Estas células Th2 van a secretar citocinas que van a estimular la diferenciación, la activación de células B y el cambio de isotipo a IgE. Y tendremos células plasmáticas que van a generar IgE. Esto será la sensibilización primaria. Esta IgE, que es producida ahora, va a ser captada por los receptores Fc epsilon de los mastocitos que estaban en la piel. Fijaos que cuando entra el alérgeno inicialmente no está el mastocito cargado con ninguna IgE, porque no hay ninguna IgE, al menos específica de este alérgeno, que esté producida. Cuando se produce la IgE, esta IgE difunde por los líquidos intersticiales y se une al receptor Fc epsilon de los mastocitos que están justo debajo de la piel.
En un segundo encuentro con este alérgeno, que también vuelve a penetrar porque rompe las uniones fuertes, ahora, en lugar de encontrarse con las células dendríticas, se va a encontrar con los mastocitos, que están cargados con las IgEs que están, obviamente, producidas contra este alérgeno. Esto va a generar la desgranulación del mastocito y estos mediadores que hay aquí dentro, estos gránulos, que hay un montón de sustancias que van a ejercer varios efectos fisiológicos, me van a dar lugar a la reacción alérgica y a todos los síntomas de la reacción alérgica. Entonces es importante que entendamos que los síntomas de la reacción alérgica no los produce el alérgeno. Es decir, el alérgeno en sí mismo no tiene una actividad tóxica. Los síntomas son producidos por la activación de un mecanismo inmune que va a luchar contra ese alérgeno porque el sistema inmune interpreta que ese alérgeno es parte de un microorganismo que nos quiere invadir, nos quiere atacar. Normalmente es un microorganismo, puede ser también un parásito. En este caso sería más bien un parásito si es de tipo 1 la reacción. ¿De acuerdo? Pero insisto, todas las reacciones alérgicas necesitan primero una sensibilización. Aquí hay un caso de IgE, de nuevo, pero se podría producir IgG, que daría reacciones de tipo 2 o de tipo 3, o podríamos activar células Th1 o células citolíticas que nos darían reacciones de tipo 4. En cualquier caso, sería necesario siempre una sensibilización inicial. Bueno, como hemos dicho, hace falta esa sensibilización y dependiendo de las citocinas que el alérgeno va a inducir cuando se ha presentado a las células T, vamos a tener un tipo de diferenciación de célula T u otro. Por ejemplo, si las células dendríticas detectan este alérgeno y producen este tipo de citocinas, que están aquí, la 4, la 5, la 9 y la 13, esto favorece la diferenciación a células Th2, las cuales van a inducir un cambio de isotipo a IgE y vamos a tener alergia de tipo 1. Pero si las células dendríticas detectan el alérgeno e interpretan que esto es parte de un microorganismo, quizás van a producir interferón gamma, sobre todo interleuquina 12, que van a favorecer la diferenciación a Th1. Esto va a generar un cambio de isotipo a IgG y tendremos por tanto reacciones alérgicas de tipo 2 y de tipo 3. Normalmente las células dendríticas que están situadas en la zona de entrada de parásitos están especializadas para secretar citocinas que inducen la respuesta a Th2, porque obviamente, como digo, este mecanismo, esta estimulación a Th2 es el que generará IgE, que está especializada en una lucha inmediata cuando entre un parásito. No podemos perder tiempo y dar tiempo al parásito a penetrar al organismo y a establecerse dentro, con lo cual necesitamos una reacción inmediata. Si esta reacción, además del alérgeno con la célula dendrítica, se produce en ausencia de inflamación fuerte, lo cual suele ser el caso cuando entra un parásito solo, es decir, algún tipo de gusano parasitario, pues lo que tendremos es una ausencia de inflamación fuerte que también va a inducir una respuesta Th2. Y esta respuesta Th2 va a favorecer de nuevo la producción de IgE. Con lo cual, las reacciones alérgicas van a depender del tipo de decisiones que el sistema inmune toma cuando detecta el alérgeno. Este tipo de decisiones van a estar, por supuesto, mediadas por qué tipo de receptores el alérgeno activa, cuánta dosis de alérgeno viene, qué tipo de péptidos son presentados al MHC de tipo 2, qué tipo de citocinas pueden ser estimuladas, y esto va a finalmente generar mecanismos mediadores diferentes frente a ese alérgeno que nos van a dar lugar a 1, 2, 3 o 4 reacciones de hipersensibilidad diferentes. Sin duda ya os habréis dado cuenta de que no todo el mundo reacciona a una alergia frente, por ejemplo, al polen del olivo, aunque puede haber polen del olivo en el ambiente. Unos se convierten en alérgicos y otros no. Esta susceptibilidad a convertirse en alérgico se denomina atopia. Y la cuestión es por qué unos individuos son atópicos y otros no son atópicos. Los microorganismos son capaces de inducir, digamos, decisiones erróneas en el sistema inmune, como era el caso de la lepra, porque, hablamos en su día, podía haber variantes génicas diferentes en distintas personas que podían favorecer una respuesta errónea a un determinado microorganismo. Y por tanto, si esa respuesta era errónea, no se luchaba correctamente contra él. Bueno, pues exactamente lo mismo sucede con las alergias. Podemos tener distintas variantes génicas, cada uno de nosotros, que predisponen o no a que el sistema inmune interprete un alérgeno, en este caso normalmente inocuo, con un microorganismo y monte una respuesta contra él.
Aquí tenemos un esquema en donde vemos los cromosomas humanos y los locus o los loci en donde hay genes que dan susceptibilidad a distintas cosas. Por ejemplo, los círculos azules son genes que dan susceptibilidad al asma. Los cuadrados estos morados dan susceptibilidad a dermatitis atópica. Los triángulos son genes que favorecen el desarrollo de psoriasis. Bueno, fijaos que en algunos casos los genes favorecen dos tipos de cosas distintas. La dermatitis y la psoriasis, por ejemplo, en este gen del cromosoma 3 o en este gen del cromosoma 1. Hay algunos locus que contienen genes cercanos. Por ejemplo, en este caso tendríamos también genes, digamos, más susceptibles de tener asma, las personas que tuvieran estos genes. Pero a la vez que hay también genes que dan susceptibilidad a la alergia, tenemos también genes que producen susceptibilidad a la autoinmunidad, porque de nuevo el organismo puede tener variantes génicas que pueden potenciar una respuesta inmune no solo contra una sustancia inocua externa, lo cual daría lugar a la alergia, sino también contra un antígeno obviamente inocuo que es nuestro, lo cual va a dar lugar a enfermedades de autoinmunidad. Esto lo veremos en el siguiente tema, en el tema 14. Bueno, en cualquier caso, la idea es que hay una serie de susceptibilidades genéticas que las personas hemos podido heredar y que nos aumentan la susceptibilidad a desarrollar una alergia. Pero esto no lo explica todo. No lo explica todo porque las alergias están aumentando. Y realmente no puede explicarse este aumento debido a que haya más variantes génicas que se hayan acumulado en las generaciones de hace solamente una o dos generaciones, ¿no? Luego debe haber otros factores y luego hablaremos un poco más de ellos. Bueno, algunos de los genes que dan susceptibilidad a las alergias son fáciles de comprender o es fácil comprender por qué razón dan susceptibilidad a las alergias. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un receptor Fc epsilon que tiene una elevada afinidad, es decir, más elevada afinidad de lo normal. Esto querría decir que se cargaría muy rápidamente con IgEs y que a poca producción de IgE que se produjera, tendríamos los mastocitos cargados con IgEs. Estos mastocitos estarían sensibilizados para reaccionar contra el alérgeno. Obviamente la IgE se ha producido contra ese alérgeno. Pero claro, como tenemos mucha afinidad, el gen del receptor me genera una variante de este receptor que tiene mayor afinidad por la Fc de la IgE, pues los mastocitos están más sensibilizados. Eso quiere decir que voy a tener más fácil la desgranulación y las reacciones alérgicas. Otras variantes génicas también es fácil de comprender cómo pueden funcionar. Por ejemplo, sabemos que la interleuquina 4 es una citocina importante para que las células T se desarrollen al fenotipo Th2. Este fenotipo Th2 sería el que, cuando interaccionara con las células B, causaría el cambio de isotipo a IgE. Si tenemos una mayor cantidad de producción de interleuquina 4, por ejemplo, tenemos un gen de la interleuquina 4 que es demasiado alegre, o sea, el promotor funciona demasiado fácilmente y tenemos mayores niveles de ARN mensajero que van a traducirse a mayores niveles de proteína, entonces tenemos mayor nivel de interleuquina 4. En este contexto de mayor nivel de interleuquina 4 se va a producir una mayor diferenciación de las células T a Th2, es decir, va a ser más fácil que las células T decidan diferenciarse a Th2. Si esto sucede, va a ser obviamente más fácil que el cambio de isotipo de las inmunoglobulinas que detectan al alérgeno sea también a IgE, con lo cual vamos a tener una alergia de tipo 1. También podemos tener mutaciones en genes que impiden la generación de células T reguladoras, que evidentemente van a ser células T que van a bloquear o paralizar las reacciones alérgicas porque son inadecuadas. En algún caso, en animales de laboratorio se ha visto que si tenemos un factor de transcripción que es muy importante para la diferenciación de células T reguladoras, lo tenemos mutado, este es el factor de transcripción FOXP3. Si este factor de transcripción no funciona bien, las células T reguladoras no se van a diferenciar, vamos a tener menos células T reguladoras, lo cual quiere decir que vamos a tener más células T de otros tipos, entre ellos la Th2, por ejemplo, y vamos a tener, por tanto, más susceptibilidad de desarrollar alergias. Así que estos genes, algunos, ya digo, son muy conocidos y puede ser fácilmente comprendido los mecanismos por los cuales, cuando están mutados, pueden dar lugar a desarrollo de alergia. No obstante, ya he dicho antes que
los genes no lo explican todo, porque esto no permite explicar por qué ha habido un aumento bastante importante de las alergias en los últimos años, sobre todo en los países desarrollados. Y para intentar explicarlo, se ha hecho uso de una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene, la cual pone en concurso factores que no son genéticos, sino factores del entorno. Y esto es una cosa bastante importante de entender, porque nunca los genes lo explican todo. Bueno, nunca no es la palabra. La mayoría de las veces no lo explican todo. Algunas veces sí lo explican todo. Algunas veces tener un gen mutado, determinada mutación de un gen, te condiciona definitivamente que vas a tener una enfermedad. No hay escape a la enfermedad genética cuando algún gen, determinado gen, sea mutado. No obstante, existen otras variantes de ese gen o de otros genes cuyas mutaciones no siempre te pueden dar la enfermedad. Para que te la den necesitamos una interacción con el entorno. El entorno me va a dar determinados estímulos que van a afectar a cómo ese gen funciona, a cómo esos genes de alguna manera desarrollan su función y me va a producir una susceptibilidad mayor o menor a la alergia. Así pues, en el caso de las alergias tenemos la susceptibilidad genética que puede ser alta o puede ser baja. Si es alta, voy a ser una persona atópica. En general, fácilmente desarrollaré alergias. Si es baja, sería una persona no atópica y me costará desarrollar alergias. Afortunadamente, no será fácil que las desarrolle. Pero el entorno también ejerce un efecto sobre la atopia. Por ejemplo, si estoy en un entorno higiénico, es decir, tengo muy baja exposición a microorganismos, esta es lo que se llama la hipótesis de la higiene, el sistema inmune no va a ser educado de manera correcta porque no va a estar en frente a microorganismos a lo largo del desarrollo del organismo, desde la infancia a la adolescencia, etcétera. No va a saber luego enfrentarse bien cuando venga una amenaza. Va a interpretar amenazas que no lo son como amenazas reales, y digo amenazas que no lo son como son los alérgenos, y vamos a tener una atopia elevada, una susceptibilidad elevada. En cambio, si estamos en un entorno menos higiénico, nos tenemos que enfrentar a microorganismos a lo largo de la infancia, a lo largo de la adolescencia, el sistema inmune se educa correctamente y tendremos una persona no atópica. Fijaos que hay factores que me van a dar lugar a una atopia o a no atopia. Por ejemplo, si tengo una exposición temprana a microorganismos que están en el entorno, son ubicuos, bueno, esto normalmente me va a dar una protección a la alergia. Voy a ser no atópico, porque no estoy en un entorno higiénico. Pero sin embargo, si me quitan los microorganismos por un uso repetido de antibióticos, pues estoy en un entorno obviamente bastante higiénico, no tengo microorganismos, ¿vale? Con lo cual tenemos una predisposición a desarrollar la alergia. Si nos infectan parásitos, el sistema inmune interpreta que estamos en un entorno donde esta infección es fácil. La infección de parásitos se combate con generación de IgE. El sistema inmune está, digamos, primado. Es fácil para ese sistema inmune generar IgEs. Cuando nos encontremos con un alérgeno, vamos a generar IgEs, vamos a tener, por tanto, atopia. El virus de la hepatitis A también puede generar mayor o menor cantidad de alergia. Y luego, otro efecto importante es la composición de la flora intestinal de la microbiota del intestino. Hemos dicho que el nacer mediante cesárea modificaba esta composición y por tanto que hayamos nacido de manera normal o que hayamos nacido mediante esta operación de cesárea puede tener un efecto en que luego en la vida desarrollemos o no alergia, seamos atópicos o no seamos atópicos. En cualquier caso, el concepto importante a tener en cuenta es que no hay una sola causa que lo explique todo, no suele ser un solo gen el que explique todo y no suele ser tampoco un solo factor del entorno el que explique que podamos desarrollar la alergia o no. Es una conjunción de ambos factores lo que explica que podamos desarrollar la alergia o no, pero esto no se limita solo a la alergia. Susceptibilidad génica con el entorno me puede dar lugar a la explicación o a mayor susceptibilidad o no de que tenga más o menos de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, puedo tener un gen mutado que me puede dar lugar a susceptibilidad al cáncer. Claro, si además fumo, no hago ejercicio, como una dieta rica en grasas, etcétera, pues voy a tener cáncer casi con seguridad. Pero si tengo esa misma mutación y en cambio el entorno, digamos que es un entorno, bueno, pues mucho más sano, posiblemente
no tendré la misma probabilidad de desarrollar cáncer. Y quien dice cáncer dice enfermedades cardiovasculares y dice cualquier otro tipo de enfermedades en donde el entorno y los genes interaccionan de manera coordinada, aunque ellos no lo sepan, ni genes ni entorno lo saben, pero interaccionan de esa manera para generar una enfermedad. En este caso estamos hablando de las alergias y esto es lo que sucede aquí. La interacción entre los genes y el entorno puede verse en los factores de riesgo que son conocidos para el desarrollo de la alergia a los alimentos. Por ejemplo, podemos tener un sistema inmune de las mucosas inmaduro y nos dan de comer alimento sólido demasiado temprano. Es decir, nuestra madre no tiene paciencia de que dejemos de mamar o dejemos de tomar el biberón y nos da papillas y cosas que no debería darnos demasiado pronto. Esto afecta a la mucosa intestinal, lo cual puede permitir que entren alérgenos o que el sistema inmune de las mucosas reaccione de manera inadecuada frente a determinados alérgenos de los alimentos o antígenos de los alimentos. Por ejemplo, podemos tener esta permeabilidad de la mucosa heredada. Podemos tener algún problema en nuestros tejidos mucosos. Podemos tener también deficiencia de IgA, que no neutraliza bien a ciertas bacterias de la mucosa. Y entonces, obviamente, podemos tener mayor susceptibilidad a desarrollar alergia. Si nuestra flora intestinal no es adecuadamente colonizada, esto ya no tiene que ver con los genes, tiene que ver también con el entorno. ¿Qué tipo de bacterias van a ser las que nos colonicen? Esto va a depender, por ejemplo, de que nazcamos por cesárea o no. Ya hemos mencionado antes. También tenemos genes que determinan o nos sesgan hacia que las células T diferencien a TH2. Esto va a ser un factor que potencia el desarrollo de alergias. Podemos tener polimorfismos en los genes que inducen la diferenciación de TH2, es decir, genes de las citocinas, por ejemplo, que inducen esta diferenciación. O en los genes de la IgE, ya hemos mencionado antes este tipo de variables. Podemos tener también un sistema nervioso entérico que no funciona bien, sistema nervioso que inerva nuestro intestino, alteraciones inmunes, infecciones gastrointestinales. Todos estos factores, algunos genéticos, otros no, nos afectan el riesgo de desarrollar alergias alimenticias de tipo 1. Por supuesto hay otros factores, menos conocidos quizás, porque como no nos dan alergia, no sabemos cuáles son, que nos protegen del desarrollo de las alergias. Puede ser lo contrario de lo que hay aquí, es decir, por ejemplo, que nos den de comer alimentos sólidos en el momento adecuado, nos puede proteger de las alergias, pero puede haber otros factores desconocidos, determinadas variantes de genes en otros cromosomas distintos que no hemos mencionado, que nos den un genotipo que nos permita generar una respuesta inmune de tipo TH2 menos fácilmente para desarrollar alergias de tipo 1, ¿no? Y lo mismo puede suceder para otro tipo de alergias, la 2, la 3 o la 4. Así que, bueno, la idea es que tenemos genes, tenemos factores del entorno, los genes pueden ser genes que nos aumenten la susceptibilidad, pero pueden ser también genes que nos disminuyan la susceptibilidad, y los factores del entorno pueden ser factores que nos aumenten la susceptibilidad a desarrollar alergias, pero también factores que nos protejan del desarrollo de las alergias. Y con lo anterior damos por terminada la primera parte del tema 13.